vamos a prepararnos para recibir una palabra y ser edificados por nuestro próximo orador. Nos ponemos de pie y damos la bienvenida a Ian Rowley. Wonderful. Gracias, gracias. Thank you very much. Buenos días. Good morning. Please sit down. Por favor, tome asiento. Are you having a good time? ¿Están teniendo un buen tiempo? Is God speaking to you? ¿Está Dios hablando contigo? Wonderful. Do you have capacity for one more message before lunch? Bueno, tenemos un mensaje más antes del almuerzo. Was that a yes? ¿Está bien? Amen. 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 Well, it's my privilege today Es mi privilegio hoy to talk about the glory of Christ manifested in his family. el tema que voy a compartir es la gloria de Dios en medio de su familia. And we're going to get into this subject Y vamos a introducirnos en este tema by looking at a very important and significant passage in the Gospel of Luke. introduciéndonos, sumergiéndonos en un pasaje muy clave en el Evangelio de Lucas. So if you have a Bible or if you have a Bible app, I would invite you to turn to Luke chapter 4 at this point. Así que te invito a que me acompañes en tu Biblia o en tu aplicación al capítulo 4 de Lucas. And Javier is going to read from verses 14 to 21. Y Javier va a leer desde el verso 14 hasta el verso 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Now this is an incredibly important passage of Scripture. Este es un pasaje increíblemente importante de las Escrituras. At this point in the story of Jesus, En este punto de la historia de Jesús, he has been tempted by the devil in the desert. había sido ya tentado por el diablo en el desierto, He has passed all through that temptation with great success. y había pasado por esas tentaciones con gran éxito, And in victory, he returns to Galilee. y en victoria estaba regresando a Galilea. It's very significant to note in verse 14 that he returns in the power of the Spirit. Es muy significativo lo que dice en el verso 14, que él regresaba en el poder del Espíritu. Despite all the temptations, he remains powerful in the Spirit. A pesar de las tentaciones o después de las tentaciones, él regresa en el poder del Espíritu. Let me just take that for us for a moment. Déjame llevarnos con este pensamiento por un momento. Jesus was tempted in all ways like us, but he didn't sin. Jesús fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. We're all tempted. Todos somos tentados. But despite all the temptations, we can stay powerful in the Spirit Pero a pesar de todas las tentaciones, nos mantenemos fuertes en el Espíritu, if we don't sin. si no pecamos. And Jesus goes to the synagogue, Y Jesús va a la sinagoga, as is his custom, como era su costumbre, and he stood up to read.
y se pone de pie a leer. He was given the scroll of the prophet Isaiah. Y se le da el rollo del profeta Isaías. And he opened this, Y lo abre and it says he found the place where it was written. y dice, y halló el lugar donde estaba escrito. Now, it's impossible to be 100% certain Es imposible estar 100% seguro of what I'm about to say, de lo que voy a decir ahora, but I strongly believe pero ciertamente creo that Jesus deliberately chose this passage of Scripture to read. que Jesús intencionalmente escogió este pasaje para leer. And he read from Isaiah chapter 61. Y él leyó de Isaías 61. Having read a few verses from Isaiah 61, Habiendo leído algunos versículos del capítulo 61, he closed the scroll and gave it back to the synagogue attendant. cierra el rollo y se lo da al principal de la sinagoga. And it says in verse 20 Y dice en el verso 20 that the eyes of everyone there were upon him. que los ojos de todos estaban sobre él. It speaks to the fact that everyone knew something very significant was happening. Y esto muestra que todos estaban expectantes de que algo significativo estaba a punto de suceder. I think it strengthens my argument that maybe this wasn't the text for the day. They realized Jesus had deliberately gone for this passage. Y lo que fortalece mi pensamiento en cuanto a este aspecto es que muy posiblemente este no era el texto del día, sino que Jesús fue a buscar un texto especial para leer. It is if the hairs on the back of their neck were sticking up. Imagínense que si fue así, los ojos de los principales estaban clavados en la nuca de Jesús. There was an air of anticipation in the meeting. Había un aire de anticipación en la reunión. And then Jesus said, Y luego Jesús dice, "Today the scripture has been fulfilled in your hearing." Jesús dice, hoy se ha cumplido la palabra que han oído. This was an incredible statement. Esta era una declaración increíble. These were very famous scriptures from the prophet Isaiah, Este era un pasaje muy famoso del profeta Isaías, speaking of a time of glory and success for the people of God. hablando de un tiempo de gloria y de éxito para el pueblo de Dios. They knew that in Israel's history they had not really been fulfilled. Y sabían por la historia de Israel que este pasaje todavía no se había cumplido. Not to the extent of the description of these passages in Isaiah. No en la extensión y profundidad en la que lo plantea Isaías. And Jesus says, today Y Jesús dice, hoy this has come to pass. esto está sucediendo. This is a most significant moment in the history of the people of God. Este es el momento más significativo en el pueblo de Dios. They were amazed. Estaban asombrados. And it says here in verse 22, they were also puzzled. Dice en el verso 22, They were saying, isn't this Joseph's boy? dice, estaban preguntándose, ¿este no es el hijo de José? They knew. The Sab- family, maybe. ¿Sabían de la familia de él? They knew all about the family. They maybe watched Jesus grow up. Muy posiblemente sabían no solo de la familia, sino que lo vieron a Jesús crecer. His identity in his human family was well known to them. Su identidad en la familia humana natural era bien conocida, But he was emerging into a new identity. pero ahora estaba emergiendo en una nueva identidad. For the next 3.5 years or so, he was going to say again and again that he was the Son of God. Y en los próximos 3 años y medio aproximadamente, él va a ir diciendo continuamente que él era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. He had an anointing from the Father Él tenía una unción del Padre to fulfill the Father's assignment para cumplir la asignación del Padre before returning to the Father antes de volver al Padre and sending the Spirit. y enviar al Espíritu. It's the same for us if we're in Christ.
Es lo mismo para nosotros si estamos en Cristo. If you will, we have two identities. Si usted lo quiere así, tenemos dos identidades. I am Ian Rawley, Yo soy Ian Rawley, the son of Victor Rawley. hijo de Victor Rawley. I'm married to Carol Rawley. Y estoy casado con Carol I have Rawley. 4 children and 7 Y grandchildren. tengo 4 hijos y 7 nietos. I live in the city of Cambridge in England. Vivo en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra. I have a human identity. Tengo una identidad humana. But more importantly, I'm a child of God. Pero más importante, soy un hijo de Dios. I'm an ambassador of Christ. Soy un embajador de Cristo. I'm a minister of reconciliation. Soy un ministro de reconciliación. And so are you. Y también tú. So my question as we begin these few thoughts Así que mi pregunta cuando estoy comenzando con estos pensamientos, is, which identity are you going to live out of? ¿de qué identidad te vas a alimentar y cuál vas a vivir? There is nothing wrong with the human story. No hay nada de malo en la historia o en tu historia humana. It may be a happy story, Tal vez sea una it historia may be a feliz, sad story, tal vez sea una historia triste, but in Christ it's the redeemed story. pero en Cristo hay una historia redimida. And I believe that Jesus is penetrating their consciousness at this point. Y entiendo que Cristo está penetrando en nuestra conciencia en este punto. And saying, in effect, no longer see me just as Joe's boy. Y Jesús está diciendo, ya no me vean como el niño que yo fui, Because I am now coming into a new identity and an assignment from God, my Father. porque ahora estoy viniendo en una nueva identidad y en una nueva asignación de mi Padre que está en los cielos. And the point is this, Y el punto es este. that makes every child of God Es- significant. Eso hace de todo hijo de Dios significativo. You are significant. Tú eres significativo. As the Apostle Paul later put it, Como Pablo luego lo dice, no longer look at people just according to the flesh, ya no miren a las personas conforme a la carne, but see them according to the Spirit. sino mírenlos de acuerdo al Espíritu. If we're in Christ, Porque si estamos en Cristo, the same Spirit that raised Jesus from the grave el mismo rests in you. Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita dentro de ti. When you look in the mirror in the morning, Cuando te miras en el espejo en la mañana, don't say, oh, Ian, I look a bit tired. oh, mira, me veo muy cansado. Say, I am a child of God. No, soy un hijo de I'm a Dios. minister of reconciliation. Soy un ministro I'm de an ambassador of reconciliación, Christ. soy un embajador de The glory Cristo. of God shall come upon his La gloria de Dios and the está sobre nations mí come to the glory of the Lord. y soy la clave para la revelación de la gloria de Dios. That is who you are. Eres quien eres. But let me just make a statement now that may puzzle you for a minute. Y déjeme de hacer una declaración ahora que nos va a permitir entenderla en un minuto más. I'd like to say that we are very significant, but not very important. Quiero decir que somos muy significativos, pero no somos tan importantes. Now you may say, Ian, I don't understand. What are you talking about? Oh, pero Ian, no te estoy entendiendo. ¿Qué estás queriendo decir? What I'm trying to say is this. Lo que trato de decir es esto. In Christ, En Cristo under his anointing, y bajo su unción we have an assignment. tenemos una asignación Makes us extremely significant. que nos hace extremadamente significativos. The world is waiting for us to go forth in his spirit El into mundo that nos assignment. está esperando para que nos movamos en el Espíritu en esa asignación. All creation is longing. Toda la creación See the está revealing of the anhelando sons and daughters of God. la manifestación de los hijos y de las hijas de Dios. We're extremely significant, Somos extremadamente significativos, but we're not extremely important. pero no somos extremadamente importantes. Why? ¿Por qué? Because it's all about him. Porque todo es acerca de Él. All about him. Todo tiene que ver con Él. Let him have all the glory. Porque para Él es toda la gloria. It's all about Christ. Todo tiene que ver con Cristo. The Bible tells us that
God resists the proud in heart, but the humble he raises up. La palabra nos deja claro de que Él resiste a los soberbios, pero Él está próximo a los humildes. And in this season of the world's history, Y en esta temporada de la historia mundial, God is looking for his children to step into their divine destiny. Dios está esperando que sus hijos den un paso hacia su destino celestial, Knowing their significance in the divine economy. entendiendo su rol significativo en la economía de Dios, But humble in heart, pero humildes de corazón, knowing it's all about him. sabiendo de que todo es acerca de Él. So Jesus begins. Así que Jesús comienza. For the next 3.5 years, En he los próximos fulfilled 3 that años, ministry. en los próximos 3 años y medio, Él va a cumplir, va a llenar estas palabras. He died on the cross, Morirá en la cruz and on the third day he rose again. y al tercer día resucitará. And 40 days later, after many convincing proofs, Y luego de 40 días y de pruebas fehacientes de su he resurrección, ascended to the right hand of the Father. ascenderá a la diestra de Dios Padre. And 10 days after that ascension, Y 10 días después de esa ascensión, he and the Father sent the Holy Spirit. Él y el Padre enviarán al Espíritu Santo. We see that in Book of Acts chapter 1 and chapter 2. Vemos esto en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. And Luke wrote both the Gospel of Luke and the Book of Acts. Y Lucas escribe el libro del Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. And at the very beginning of what is effectively the second volume, Y al principio del segundo volumen, he says, in the first book I spoke of all the things that Jesus began to do and to teach. él dice, en el primer libro, en el primer tomo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. And this is the obvious implication. Y esta es la obvia implicación. Jesus began something Jesús comenzó algo and his church will complete it. y la iglesia lo completará. So we inherit Así que nosotros The heredamos una that asignación Jesus began. de que Jesús comenzó. And 2,000 years later, Y 2000 años después, we remain the heirs of that assignment. continuamos siendo los herederos de esa asignación. And we remain the heirs of that empowering Holy Spirit. Y seguimos siendo empoderados por el mismo Espíritu Santo. And that, of course, is the impetus behind the LAPAT project. Y esa es la implicancia que está detrás del proyecto LAPET. So let's go back to the scripture that Jesus chose to read. Así que vayamos al pasaje, regresemos al pasaje que Jesús escogió para leer. When you look at it, Cuando tú lo miras, you will agree with me estarás de acuerdo conmigo that it defined his ministry from that point. que describe su ministerio en este punto. But I would like to propose to you Pero me gustaría proponerte that if we have inherited that assignment, de que si hemos heredado esa asignación, then it should define our ministry as well. que tendría que definir también o describir también nuestro ministerio. So I got to thinking, Así que tengo este pensamiento. let's go back to the prophet Isaiah Volvamos y vayamos al profeta Isaías and let's look at what Isaiah said. y miremos lo que Isaías dijo. Let's understand better why Jesus chose to read from that passage. Veamos mejor todavía por qué Jesús escogió leer estos pasajes. And as I read Isaiah 61, Y mientras leo Isaías I 61, realized it was in a section of the book of Isaiah me doy cuenta de que se encuentra en una sección del libro de Isaías which spoke powerfully of the future glory of the people of God. en la que está hablando acerca de la futura gloria del pueblo de Dios. And Isaiah 61 is in between a number of chapters which also talk about this. Y Isaías 61 está en medio de varios capítulos que vienen tratando este tema. And so I felt the Holy Spirit say to me, read the chapters around 61.
Y yo entendí por el Espíritu que tenía que leer lo que decía alrededor de este capítulo 61. And as I did that, Así que mientras hacía eso, the Holy Spirit showed me el Espíritu Santo me mostró beautiful connections la hermosa conexión in the first 3 verses en los primeros 3 of versículos chapter 60, del capítulo 60, chapter 61, del capítulo and 61 chapter 62. y el del capítulo 62, Not only define Jesus' ministry, que no solo define o describe el ministerio de Jesús, but it also defines ours. sino también define el nuestro. If you want to do some personal study in your own time, Si usted quisiera hacer un estudio personal en su propio tiempo, you will see a lot of connections in those 3 chapters usted verá muchas conexiones en estos 3 capítulos, with the final unveiling in the book of Revelation of the glory that's seen in chapter 21 and chapter 22. usted podrá ver la revelación que viene en el Apocalipsis acerca del Hijo y de la Iglesia en los capítulos 20, 21 y 22. But I don't have time to go into that this Pero morning. ahora no tengo el tiempo para ir en eso en esta mañana. But in Revelation, you see the culmination, Pero en el Apocalipsis vemos la culminación, the ultimate conclusion of all the prophetic scriptures of what the church will be like. la conclusión de las palabras proféticas de las Escrituras de cómo habría de ser, Where she has fulfilled her God-given tasks. donde la iglesia culmina, completa la tarea que Dios le ha dado And she has made herself ready y la prepara completamente in glory en gloria to be the bride. para ser la novia Christ. de Cristo. So let's look at these 3 chapters, the first 3 verses. Así que veamos estos 3 capítulos, los primeros 3 versículos. Let's go first to Isaiah 60, Vamos a Isaías 60 primero, verse 1. verso 1. Arise, shine, for your light has come, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. and the glory of the Lord Y la- rises upon you. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. See, darkness covers the earth, Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. and thick darkness is over the people. Y oscuridad las naciones. But the Lord rises upon you, Mas sobre ti amanecerá el and Señor. his glory appears over you. Y sobre ti será vista su gloria. Nations will come to your light, Y andarán las naciones a tu luz. and kings to the brightness of your dawn. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Beloved, there is darkness all over the earth. Mis amados, hay tinieblas sobre toda la tierra. Thick darkness over the people. Oscuridad sobre las naciones. But this is our moment. Pero este es nuestro momento. As we go into the nations of the world, Es el tiempo de ir a las I naciones del believe we mundo can see this promise from Isaiah para que puedan ver esta promesa de that Isaías, they will come to your light, para que vengan a tu luz and kings will come to the brightness of your dawn. y reyes sigan la luz de tu nacimiento. We are significant. Somos significativos. To back up what I'm saying to you, Para respaldar lo que estoy diciendo, I want you to go with me to Matthew chapter 5. quiero que venga conmigo a Mateo capítulo 5. The big emphasis in Isaiah 60 El gran énfasis que está aquí en el capítulo 60 is that we will be light, es que vamos a ser luz, light to the nations of the world. luz a las naciones de la tierra. And our light will attract them. Y nuestra luz se volverá atractiva para ellos. Let's see what Veamos Jesus himself lo que Jesús mismo taught. nos enseñó. In Matthew 5, En Mateo 5, verses 14, 15, and 16, en versículos 14, 15 y 16, he says to the disciples, Jesús le dice a sus discípulos, you are the light of the world. ustedes son la luz del mundo. A town built on a hill cannot be hidden. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Neither do people light a lamp Ni se and put it enciende under a una bowl. luz y se pone debajo de un almud, Instead, they put it on its stand, sino sobre el candelero. and it gives light to everyone in the house. Y alumbra a todos los que están en la casa. In the same way,
así alumbre let your light shine before others, vuestra luz delante de los hombres, that they may see your good deeds para que puedan ver vuestras buenas obras and glorify your Father in y heaven. glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesus is teaching Jesús está that there is enseñando something about the light within the people of God que hay algo de la luz que está en el pueblo de Dios that will draw people que atraerá a los pueblos and glorify the Father. y glorificará al Padre. That is why we operate out of our identity in Christ. Esto operará a partir de nuestra identidad en Cristo. We don't draw people to ourselves. No atraemos a las personas We a draw people to the nosotros, Christ sino within que us la atraemos a Cristo que está en who points nosotros to the Father. y lo apuntamos hacia el Padre. Now, if you stop and think for a moment, Si usted se detiene y piensa por un momento, this is quite an astonishing statement. esta es una declaración asombrosa. Jesus says very clearly, Jesús dice claramente, you, the people of God, ustedes, mi pueblo, el pueblo de are Dios, the light of the world. son luz del mundo. It's amazing because Jesus has just called himself the light of the world. Es asombroso porque un poquito antes Jesús mismo había dicho, yo soy la luz del mundo. You can see that in John chapter 8 and verse 12. Usted lo puede ver en Juan capítulo 8, verso 12. And later on, the Apostle John, in his letter, Y luego el apóstol Juan en su carta teaches the church le dice a la iglesia that God is light. que Dios es luz. You see that in 1 John 1:5. Usted lo puede ver en Primera de Juan 1:5. So God is light, Así que Dios es luz, Jesus is light, Jesús es luz and we're light. y nosotros somos luz. And what doesn't come across ¿Y qué es in lo que atraviesa esto? our translations of the Greek En la traducción del griego is that the original Greek es que en el griego original is in the emphatic form. está en una forma enfática. So what Jesus is really saying, Lo que Jesús está realmente diciendo, you and you alone are the light of the world. ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. Beloved, Mis amados, nobody else has the answers. nadie más tiene las respuestas. All over the world, people are crying out for answers. En el mundo entero hay gente clamando por Wars and respuestas. rumors of wars, Hay rumores de guerras y shakings, guerras. earthquakes, Hay- economic problems. Hay terremotos, hay problemas The económicos. cry goes up universally. El clamor ahora se está haciendo Who will universal. help us? ¿Quién nos ayudará? And Jesus says, the church of God Y Jesús dice, la iglesia Church de of Dios, Jesus Christ la iglesia de is the Jesucristo, answer. su We novia, alone, Jesus nosotros, says, are the only answer. nosotros somos la única respuesta. But let me say this. Pero déjeme decirle esto, It is only to the extent that we actually walk in the light es solo si andamos a la luz de la palabra, that we can be de que podamos ser that prophetic light to the world that Jesus is esa talking about. luz profética hacia las naciones de la tierra. In the passage in John 8, I've just quoted, En el pasaje de Juan 8, como acabo de citar, having said, I am the light of the world, he dicho que él dijo, yo soy la luz del mundo. Jesus says, Jesús dijo, he who follows me will not walk in the darkness, aquellos que vienen a mí no andarán en tinieblas, but will have the light of life. sino que tendrán la luz de la vida. But the reality is, my friends, Pero la realidad es, mis amigos, we have to choose to walk in the light. tenemos que escoger andar en la luz. The Apostle John in 1 John El apóstol Juan en Primera de Juan says, if we say we have fellowship with him and yet walk in the darkness, si decimos que tenemos comunión con él, dice allí, we lie and do not practice the truth. y andamos en tinieblas, mentimos y no andamos en la luz. But if we walk in the light, Pero si caminamos en la as he luz, himself is in the light, si nos entregamos a la luz, we have fellowship with one another, tenemos comunión unos con otros, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado.
if we walk, si we walk. caminamos, if we walk, si caminamos, it implies a choice, doesn't it? implica una elección, ¿o no? God is saying today, choose to walk in the light. Y Dios está diciendo hoy, escoge caminar en la luz. God gives us a choice. Dios nos da una elección. We can make little compromises, Podemos transar, comprometernos con otras cosas. make little excuses, Podemos tener algunas excusas o give ourselves little permisos. permissions. Tal vez tenemos algunas comisiones The personales. Holy Spirit is saying to us today, Pero Dios, el Espíritu Santo nos está diciendo as hoy we seek to be the light to the nations of the world, que si queremos ser la luz del mundo, don't make any excuses. no tengas excusas. Don't make any compromises. No te comprometas con otra cosa. Don't give up yourself any permissions. Little No te permissions. entregues a permisos personales. Commit yourself to walk in the light. Comprométete a andar en la luz. And Jesus is saying Y Jesús está diciendo that if we do this, que si hacemos esto, we will be the light of the world. seremos la luz del mundo. The Apostle Paul in Philippians chapter 2 says this: El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice esto: you will become ustedes vendrán a ser children of God, hijos de Dios, above reproach, sin reproche, in the midst of a crooked and perverse generation, en medio de una generación malvada y perversa, among whom you shine as lights in the world. entre quienes brillarán como la luz del mundo. So the Apostle Paul picks up the same thought that Jesus is teaching. Así que el apóstol Pablo toma el mismo pensamiento que Jesús estaba enseñando. In Ephesians, he says this: En Efesios dice esto: you were formerly darkness, ustedes fueron formados en las tinieblas, but now you are light in the Lord. pero ahora son luz en el Señor. Therefore walk Así que caminen as children of light. como hijos de luz. And Jesus, in his teaching, also makes it clear Y Jesús en su enseñanza también deja claro that this light is meant to shine. es que esta luz debe brillar. He says nobody puts a lamp under a bowl. Dice, nadie que prende una lámpara la pone debajo de un almud, It's meant to shine. sino que está para brillar. Secondly, he says Segundo it dice, involves observable acts, so being filled with light. y que involucra actos visibles que generen luz. Involves acts, good Involucra works. actos, obras. Because he says that they may see your good works. Porque dice, verán vuestras buenas obras. So it's not just some kind of holy glow that Así- manifests around us. Así que no es un brillo que brilla alrededor de nosotros. It's that the light within us causes us to do good works. Sino que la luz que está en nosotros nos lleva a hacer buenas obras para que sean visibles. And this light, thirdly, Y esta luz, tercero, is meant to be seen from far and wide. está prevista para que se vea de lejos y ampliamente. Because Jesus says a city set on a hill Porque dice que una ciudad asentada Cannot be hidden. sobre un monte no se puede esconder. I'm told that to this day, Se me ha dicho hasta este día there's a little town in Galilee called Safed. que hay un pequeño pueblo en Galilea, Safed, It's very visible on top of the mountain que es muy visible en la cima de una montaña, that is an extension of the same mountain range from which the Sermon on the Mount was probably first preached. que es una extensión de la misma de las mismas sierras donde se predicó el Sermón del Monte. Safed is visible day and night. Safed es visible de día y de noche. Whether that was the town Jesus was thinking of, I don't know. Es muy posible que este es el pueblo del cual Jesús está pensando cuando está hablando, no sé. But it is 2,000 years old, and it could well have been. Puede ser porque tiene como 2000 años de historia este pueblo. I believe Jesus is saying Creo que Jesús está diciendo that you have far more influence than you realize. que tienes mucha más influencia de la que te das cuenta. He's not saying bigger is better. Jesús no está diciendo que más grande mejor.
he is saying that purer is brighter. sino que está diciendo que la pureza se volverá más brillante. And that faithfulness releases God's anointing on our lives. Y su fidelidad libera su unción en nuestras vidas. As you go forth into the nations, Mientras avanzas hacia las naciones, go with a very high expectation of the influence you have. ve con la convicción de la influencia que tendrás en el mundo. Not just in the meetings you might take, No solo en las reuniones donde puedas compartir, but in your actions with people at the airport, sino con tus acciones, In con las taxis. personas en el aeropuerto, en el taxi. I was flying from New York to come here to the conference a few days ago, Yo tuve que volar a través de Nueva York para venir aquí hace unos días atrás. and I got on the hotel shuttle bus. Así que me subía al shuttle que iba al hotel, It's just a little minibus, un pequeño autobús, and it was completely full. Completely estaba full. completamente lleno. It was an airline crew, Era fue la palabra. Del equipo de la aerolínea and ordinary passengers like me. y algunos pasajeros ordinarios como yo, And typically, comunes. for that short journey, 15 Y minutes, generalmente en ese viaje corto, que pueden ser 15 minutos, everyone's very quiet. todos van muy callados. You mind your own business, Están en cada uno en sus maybe look at the cosas, phone mirando el teléfono, as we go from terminal to terminal, dropping people off. mientras va dejando gente de terminal en And there was terminal. a lady next to me. Y había una mujer conmigo ahí I al was lado wearing mío, this jacket. y estaba vistiendo una chaqueta. And she said, "Oh, it's very cheery to see you wearing a summer jacket in the midst of the New York rain." Dice, y qué raro, está usando, mirándome a mí, dice, qué raro que esté usando un saco de verano en medio del frío de Nueva York. So just being polite, I said, "Well, I'm actually going to Panama, going on a flight to Panama." Y tratando de ser amable, le digo, bueno, es que estoy de viaje y yendo para Panamá. And normally that would be the end of the conversation. Y normalmente eso podría haber sido el final de la conversación, But of course it wasn't. pero no lo fue. So she said, "Why are you going to Panama?" Y me pregunta, ¿por qué va a Panamá? So I told her I'm going to a conference of Christians Y yo le digo, voy a una conferencia de cristianos. and I'm going to speak. Y voy a hablar, voy a ser And uno then disertante. that would normally be the end of the conversation, but it Y wasn't. generalmente ahí termina la mayoría de las conversaciones, She said, pero "What are no you going to terminó. speak about?" ¿Y de qué va a hablar? Me pregunta. So I gave her my titles. Así que le di los títulos. She said, "That's very interesting. Así que se volvió más What does interesante. that mean?" ¿Y qué significa eso? So I told her. She Así said, "So are you saying Jesus is really the answer to everything?" Así que le explico, Jesús It's es la absolutely respuesta true. de todas It's las absolutely cosas. Y voy a hablar de las bienaventuranzas también. I said yes, and I explained why. Y le expliqué por qué y para qué. And then she said, "When did you come to believe this?" Y ella me preguntó, ¿y cuándo usted comenzó a creer en esto? I said, "About 50 years ago, when I was an atheist, Hace como 50 años atrás, cuando I had yo a vine de complete ser un ateo revelation y of tuve una Jesus Christ, revelación changing de Jesucristo me and que changing the world. cambió todo mi mundo. It's a shuttle bus to the terminal." Y ahí está llegando el minibús hasta la terminal. Then she said, Ella dice, "Tell me how that happened." y ella me dice, ¿cómo le sucedió esto? Now, at this point, I'm realizing that you could hear a pin drop in the shuttle bus. Y me di cuenta de que el silencio en el minibús era como si caía un alfiler en el suelo. Everybody was pretending to look at their phones. Todos hacían como que miraban su teléfono, There's complete silence. pero había un And silencio. I was trying to talk quietly. Yo trataba de hablar bajo, It was a small van. porque era un minibús, Everyone was listening. pero todos estaban escuchando. And the Holy Spirit said this to me: Y el Espíritu Santo me dice en ese momento, "Your assignment doesn't begin in Panama. tu asignación no comienza en Panamá. Your assignment is all the time." Tu asignación es todo el tiempo. Amen. Amén. One final thought. Un pensamiento final. Lamps back then needed oil.
las lámparas en ese entonces necesitaban de aceite. There was no electricity, they needed oil. No había electricidad, necesitaban aceite. And in the Bible, oil is often a metaphor for the Holy Spirit. Y el aceite generalmente es una metáfora del Espíritu Santo. And so in order to shine in this way, we need to constantly be filled with the Holy Spirit. Así que si queremos brillar de esta manera, That's why the tenemos que Apostle permanecer Paul llenos del Espíritu Santo. Es lo que Pablo dice Said in Ephesians 5:18, en capítulo 5 de Efesios 18. go on being continually filled with the Holy Spirit. Continuamente manténganse llenos del Espíritu Santo. In the Greek, it's the present continuous tense. En griego es una frase escrita en presente continuo. Go on and on and on being filled with the Spirit. Sigan y sigan y sigan siendo llenos del Espíritu Santo. So position yourself to be continually filled with the Spirit. Así que posiciónese constantemente para estar siendo lleno del Espíritu Santo. We must move on quickly. Go back with me to Isaiah Vuelva chapter conmigo, 60. por favor, rápidamente a Isaías 60. We've read Isaiah 60. Leímos Isaías 60. Now we're going to read Isaiah 61. Ahora vamos a leer Isaías 61. Jesus didn't quote the whole of this section Jesús no lee toda esta sección, from 1 to 3, pero lee versículo 1 al 3, but he quoted part of it. sino que cita ciertas partes de esto. This is what the whole section says. Esto es lo que la sección completa dice. The Spirit of the Lord God is upon me, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, because the Lord has anointed me porque me ungió el Señor to proclaim good news to the poor. y me ha enviado a predicar buenas He has nuevas a los sent me to abatidos, bind up the brokenhearted, a vendar a los quebrantados de corazón, to proclaim freedom for the captives, a publicar libertad a los and cautivos release from darkness to the prisoners, y a los presos apertura de la cárcel, to proclaim the year of the Lord's favor a proclamar el año de la buena voluntad and de the day of Jehová vengeance of our y God. el día de venganza de nuestro Dios, Comfort all who mourn, a consolar a todos los enlutados, and provide for those who grieve in Zion, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, óleo de gozo en lugar de luto, the oil of joy instead of mourning, óleo de gozo en lugar de luto, and a garment of praise instead of a spirit of despair. manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. They will be called oaks of righteousness, Serán llamados árboles de a justicia, planting of the Lord, plantío de Jehová, for the display of his splendor. para gloria suya. We've already said this is a description of the ministry of Jesus, Hemos dicho ya que esta es la descripción del ministerio de Jesús, but it's a description of our calling and ministry as well. pero también es una descripción de nuestro llamado y ministerio. Just look how many times in these 3 verses the word mourning or grief or Mire despair cuántas veces en este pasaje aparece la expresión appears. enlutado o afligido, en luto. In verse 1, brokenhearted. En el verso 1, corazones quebrantados. In verse 2, those who mourn. En el verso 2, aquellos que están enlutados. In verse 3, those who grieve. En el verso 3, de luto. Also in verse 3, those who mourn. En el verso 3 también los afligidos. This is a very significant emphasis Hay un énfasis muy significativo aquí. that as we move in our assignment from God through the nations, Que mientras nos movemos en nuestra asignación en las naciones, with the presence of Christ that we bring, con la presencia de Cristo que Under the anointing of llevamos the Holy Spirit, y bajo la unción del Espíritu Santo, things switch las cosas giran, se from dan despair vuelta to joy. de la desesperación al gozo. Now, I do believe this is a promise Creo sí que esta es una promesa that God will comfort people across the spectrum with all their sadness. que el Señor ha de consolar un espectro grande de personas en nuestra asignación, But we just need to step back for a moment pero demos un paso atrás por un momento and ask ourselves, why are they mourning? y preguntémonos por qué están enlutados, Why are they grieving? por qué están angustiados, Why are they brokenhearted? por qué están de corazón quebrantado. And if you go back into the
season in which Isaiah prophesied, Y si volvemos y vemos la temporada de la cual Isaías está hablando, you will see that the reason they were like this as the people of God verá que en la etapa en la que está hablando acerca del pueblo de Dios, is because things were not as they should be. porque las cosas no se están dando como tendrían que verse. Things were not as they knew God wanted. Las cosas no estaban sucediendo como Dios quería que sucedieran. And that is very significant, my friends. Y eso es muy significativo, mis amigos. We can be sad about lots of things. Podemos estar tristes por muchas razones. We can be sad we missed out on that promotion. Podemos estar tristes porque no fuimos promocionados como We can esperábamos. be sad we didn't get a holiday this year. Podemos estar tristes porque no tuvimos las vacaciones este And año. yes, more importantly, more significantly, we can be sad with the death of a loved one. Podemos estar tristes por algo mucho más importante, tal vez la pérdida de un ser querido. But that is not primarily what this scripture is talking about. Pero no es esto primariamente de lo que está hablando el texto. It is talking to people who were in grief Está hablando de un pueblo que está enlutado. because the purpose of God had not yet come to pass. Porque el propósito de Dios, el plan de Dios todavía no se ha cumplido. And in every heart, Y en cada corazón, even in those who are in Christ, en aquellos aún que están en there is a Cristo, longing to see a hay better world. hay un anhelo de ver un mundo mejor. Because we have tasted of the kingdom, Porque ya hemos gustado del but we're reino, not yet in the fullness of the kingdom. pero no estamos viendo la plenitud de ese reino. You see this in the story of Ezra Usted puede ver esto en la historia de Esdras and in the story of Nehemiah. y en la historia de Nehemías. If you look into those stories, we don't have time today, Si usted entra en esas historias, lo cual no tenemos tiempo you will hoy, say they were in grief because the people of God were not in the place they should be in. y, nos cuentan ambas historias que ambos estaban angustiados porque el pueblo de Dios no estaba en las condiciones que debería estar. And they played their part Y ellos jugaron su parte in reviving the fortunes of the people of God. en devolverle su lugar al pueblo de Dios. We need to play our part as we go into the nations Necesitamos jugar nuestra parte al entrar en las naciones, in reviving the church reavivando a la iglesia and in reaching those who have never heard the gospel. y enriqueciendo a aquellos que nunca han escuchado el evangelio. But I would suggest to you this: Pero quiero sugerirte esto, we will never truly be effective in that que no seremos verdaderamente efectivos en esa tarea if we don't deeply mourn the state we're in. si no nos afligimos profundamente por el estado en el que se encuentran. Because that will motivate us Porque eso será lo que nos motive to make every effort para hacer todo esfuerzo to play our part para jugar nuestro in rol, reviving the church reavivando a la and iglesia awakening those who never heard y the gospel. despertando a aquellos que no han escuchado la buena noticia todavía. In their day, Ezra and Nehemiah did that. En sus días, Esdras y Nehemías hicieron esto. But you come to the New Testament Cuando usted llega al Nuevo and you see the same Testamento, thing. usted va a encontrar las mismas cosas. Jesus is heartbroken. Jesús está con un corazón quebrantado. He's on the hills above Jerusalem. Está sobre las colinas de Jerusalén. And he says, "Oh, Jerusalem, Jerusalem, Y él clama, Jerusalén, Jerusalén, how I would have gathered you to myself, cómo me gustaría atraerte a mí mismo, like a mother hen gathers her chicks, como la gallina junta sus polluelos, but you wouldn't have it." pero no lo quisiste. Even Jesus, Aún the Jesús, Son of God, el Hijo de was Dios, grieving, estaba angustiado, was heartbroken, estaba quebrantado de because he corazón, knew the message he carried porque él sabía el mensaje que was the llevaba, only message they needed. que era solo el mensaje que ellos He necesitaban. knew the message he carried Él sabía el mensaje que would les llevaba, change them forever. que los podía cambiar para siempre. He knew the message he carried. Él sabía el mensaje Unlock que their llevaba. future. Excuse me. Unlock their future. Que podía destrabar su futuro. He knew the message he carried Él sabía el mensaje que llevaba, would bring them close to the Father. que podía llevarlos más cerca del Padre. We must go out
Necesitamos salir into the nations of the world y entrar en las naciones del mundo with that deep sense con este profundo sentido. that, as I've said already, Como lo he dicho ya, we are the only answer. somos la única respuesta. La Pet La PET is not a project. no es un proyecto. La Pet is not a good idea. La PET no es una buena idea. La Pet goes to the core reason we are on the earth. La PET apunta al centro de la razón por la cual todavía estamos en la tierra. And the promise of God is this, Y la promesa de Dios es esta, that we will be que seremos oaks of righteousness, seremos llamados hijos de justicia, a planting of the Lord un plantío del Señor for the display of his splendor. para desplegar su esplendor. And now finally, let us take a look at Isaiah 62. Y para cerrar, veamos lo que dice Isaías 62. For Zion's sake, I will not keep silent. Por amor de Sión no callaré, And for Jerusalem's sake, I will not keep y quiet. por amor de Jerusalén no descansaré, Until her righteousness goes forth like brightness, hasta que salga como resplandor su justicia, and her salvation like a torch that is burning. y su salvación se encienda como una The antorcha. nations will see your righteousness, Entonces verán las naciones tu justicia, all the kings your glory, y todos los reyes tu gloria. and you will be called by a new name, Y te será puesto un nuevo nombre which the mouth of the Lord will designate. que la boca del Señor nombrará. You will also be a crown of beauty Y serás corona de gloria in the hand of the Lord, en la mano del Señor, and a royal diadem y diadema de reino in the hand of your God. en la mano del Dios tuyo. You see many connections in this passage Usted puede ver muchas conexiones en este pasaje with Revelation 21 and 22. con Apocalipsis capítulo 21 y 22. We will be called a new name, by a new name. Seremos llamados con un nuevo nombre. We will be the redeemed. Seremos redimidos. Those who are in Christ are righteous. Aquellos que están en Cristo son justos. We make yourselves ready as the bride of Christ. Y nos estamos preparando, nos estamos siendo preparados para ser la esposa del Cordero. For the great and glorious day of that heavenly marriage. Ese día glorioso de ese matrimonio celestial. When God gave the Apostle John the revelation that he had, Cuando Dios le da la revelación al apóstol Pablo que recibe, it was an unveiling of what is to come. él estaba corriendo el velo de lo que había de venir. It was a glorious future for the people of God. Ese glorioso futuro para el pueblo de Dios. We know that not everybody will respond to our message. Sabemos que no todos responderán a nuestro mensaje. I'm not preaching triumphalism No this estoy morning. predicando triunfalismos en esta mañana. Jesus said, if they hated me, they'll hate you. Jesús dijo, si me han detestado a mí, los van a detestar a ustedes. I know Lo sé, that amongst all the great success stories, que en medio de tantas historias de there'll éxito, be disappointments. también habrá desaliento. But that doesn't matter. Pero no importa. Happened to Jesus, Le pasó a Jesús, happened to us. nos pasa a nosotros. Didn't deter Jesus, No detuvo a that he Jesús, set his face resolutely. porque Él puso su frente para ir hacia adelante. He set his face resolutely. Él puso su frente y fue hacia Because he Jerusalén. saw something Porque Él vio algo by the Spirit of God por el Espíritu de Dios, from his Father del Padre, of what should be de lo que debería ser and what will be y de lo que será. as we go out into the nations. Mientras vamos a las naciones, Let us reinforce in our own hearts fortalezcámonos en nuestros and our corazones own minds y en nuestra mente that vision aquella visión of the heavenly city. de esa ciudad celestial. No need of the sun because
The Father, the God and the Lamb will be in the place. que no necesitan de sol ni de luna, porque el Hijo es su luz. We see what will come. Sabemos lo que viene, And for that reason, y por esa razón, Isaiah 62 verse 1, Isaías 62, verso 1, I will not keep silent. no callaré. For that reason, Por esa razón, in a hotel shuttle bus, aún en un minibús, un shuttle del aeropuerto, I will push off any sense of embarrassment voy a correr todo sentimiento de vergüenza about the airline crew, acerca del equipo de la aerolínea, the holiday makers, los que están teniendo sus vacaciones and the businessmen y los hombres de negocio que puedan estar ahí, listening to my story que van a escuchar mi historia of how I came to Christ. de cómo llegué a Cristo. Beloved, Mis amados, our identity is in Christ, nuestra identidad es en Cristo, redeeming the very best parts of Re- your human story. redimiendo cada una de las partes de nuestra historia humana. You don't cease to be John, Peter, Mary, Así como vemos que lo hizo con Juan, con María, con Pedro. but you become John, Peter, and Mary in Christ. Pero usted se transformará en un Juan, una María, un Pedro en Cristo. We're going into the nations of the world. Mientras vamos a las naciones de la tierra, We're going to shine. vamos a brillar. We're going to bring good news. Vamos a traer buenas noticias. We're the only answer. Porque somos la única respuesta. As we draw to a close, Y mientras me aproximo al cierre, would you kindly stand to your feet? puede ponerse de pie, por favor. The commission La comisión that Jesus gave his church que Jesús le dio a su iglesia is repeated in each of the four Gospels. es repetida en cada uno de los evangelios. In the Gospel of Matthew, En el evangelio de Mateo we see the emphasis vemos el énfasis on the reach of the Gospel. en el alcance del evangelio. Matthew uses the word all Mateo usa la palabra todo in four different contexts. en 4 contextos diferentes. He says all authority, Dice toda autoridad, all nations, todas las naciones, all he has commanded. todo lo que nos ha mandado, And then he promises them y luego les promete that he will be with them for all time. que Él estaría con nosotros todo el tiempo. Matthew emphasizes the reach of the gospel. Mateo habla acerca del alcance del evangelio. And Mark emphasizes the reality of the gospel Marcos hace un énfasis sobre la realidad del evangelio. by repeating Jesus' call to go into all the world Al repetir la comisión de Jesús de ir a todo el mundo and to preach to all people y predicarle a todos los pueblos, before explicitly promising them donde también les promete explícitamente that their preaching will be accompanied que su predicación será acompañada by miraculous signs and healings. con señales, prodigios y sanidades. The gospel is real. El evangelio es real. Luke emphasizes the reliability of the gospel. Lucas enfatiza cuán confiable es el evangelio By commissioning the disciples to be witnesses. para comisionando a los discípulos a ser testigos. This is a word from the justice system Esto es una palabra del sistema judicial indicating someone who has evidence of something that is worth listening to. es que define a una persona que tiene evidencias o ha sido participante de algo que ha sucedido. We can be confident of our message. Tenemos que estar confiados en nuestro mensaje. And finally, John Y finalmente, Juan, emphasizes the radicality of the gospel enfatizando la radicalidad del evangelio, by emphasizing that the person who is commissioning us enfatizando que la persona que nos está comisionando is none other than the Son of God. no es nada menos que el Hijo de Dios.
He says, Él dice, as the Father sent me, como el Padre me envió, so I send you. así los envío. As the Father sent me, Así como el Padre me envió, so I send you. así los envío. Lord, as we go into the nations, Dios, mientras vamos a las naciones, we know that the gospel reaches all people. sabemos que el Evangelio ha de alcanzar It's a the todos real los gospel. pueblos, porque es un It's a Evangelio reliable real, gospel. es And it's confiable a radical gospel. y es un Evangelio radical. And Father, I pray in the name of Jesus Oro, Padre, en el nombre de Jesús, that we would be so continually filled by your Spirit, que seamos continuamente llenos del so Espíritu, convinced of our message, tan convencidos de nuestro mensaje, so determined to live out of our identity in Christ, tan confiados en vivir nuestra identidad en Cristo, that we will go into the nations que iremos a las naciones as the light of the world, como la luz del mundo, the only light of the world, la única luz para este and our mundo. good works Y nuestras buenas obras glorify our Father in heaven. han de glorificar a nuestro Padre en el cielo. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. y amén. hallelujah, Aleluya. hallelujah, Lord. Aleluya. Thank you. Muchas gracias. Qué maravilloso tiempo.